Pues buenas tardes y gracias por estar presentes, ¿verdad? En este primer capítulo de Plática con Expertos, temporada 1, con título Neutro y Tierra Física, mitos y realidades. Pues bueno, como sabrán, este espacio ha sido creado con el fin de abordar temas de importancia en el área de la ingeniería electromecánica y el área práctica. Es por eso que en este y otros capítulos pues nos acompañarán expertos que cuentan con una preparación académica y una amplia experiencia de campo en los temas a tratar. Así les damos a conocer los siguientes temas que vamos a tratar en los próximos meses. En octubre, con el capítulo 2, el tema es sistemas de generación con autoacoplamiento. En noviembre, capítulo 3, el tema es coordinación de protecciones en generadores. Y por último, en diciembre, con el capítulo 4, proyectos eléctricos, un punto de vista práctico. Así, el amable recordatorio de que les pedimos de mantener apagados sus micrófonos y prendidas sus cámaras. Nuestro chat estará abierto para que escriban aquellas dudas que tengan y así como comentarios. Al final habrá una sesión de preguntas y respuestas. Y como ya se mencionó, el tema del día de hoy es neutro y tierra física, mitos y realidades, a cargo de nuestro invitado especial, el ingeniero Miguel Estrada Vidales, y el ingeniero José Luis Tobías Osorio como conductor. Adelante, ingenieros. Bien, pues muchas gracias por acompañarnos hoy 13 de septiembre de 2022. Y es para mí un gusto, la verdad, el estar nuevamente en contacto con ustedes. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Miguel Ángel Estrada Vidales. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Qué tal? Gracias por estar aquí presentes. Gracias por la invitación. Voy a leer el currículum del ingeniero Miguel Estrada para tener una referencia de todo su background. Él es ingeniero en electrónica y comunicaciones, egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Egresó por ahí en 1984, ya hace un buen de tiempo, ¿verdad? Tiene 59 años, viene de una familia muy numerosa, al igual que la mía. ¿Son cuántos hermanos, Miguel? 10 y yo. Somos, o sea, 9 y yo somos 10 en total. En mi casa fuimos 9, entonces una familia bastante numerosa, ¿verdad? El ingeniero Estrada está certificado por diferentes marcas de UPS como son Tripp Lite, Powerware, Eaton, Liebert, Merlin-Gerand, MGE, y tiene pues varios cursos, dentro de los cuales destacan tierras físicas, calidad de energía, electricidad, en fin, desde un punto de vista práctico. Y en el amplio tiempo que llevamos de relación, viene a mi mente, Miguel, aquellos trabajos que hemos realizado. Por ejemplo, ¿te acuerdas de aquella ocasión que trabajamos en Reynosa, un fin de año, que nos tocó, no recuerdo si fue Navidad o para Año Nuevo, pero es el tipo de trabajo que nos toca a nosotros realizar porque pues somos ingenieros de servicio, somos ingenieros de campo. Nos toca a veces trabajar cuando pues todo el mundo descansa, ¿verdad? Cuando paran las plantas y demás. Ahí en Reynosa echamos a funcionar un UPS de 500 kVA, ¿recuerdas? De 800. 800, bien. Y luego también aquel proyecto en el cual el laboratorio de células madres que proporcionamos una solución, ¿te acuerdas? Que al final de cuentas no nos dieron ese proyecto, pero bueno, lo interesante de esto es de que buscamos siempre alguna solución para resolver problemas muy específicos de campo, ¿no? Y a este respecto, Miguel, yo quería preguntarte, en tu experiencia como ingeniero de servicio, como ingeniero de campo, como ingeniero de proyectos, ¿cuál es el reto más fuerte al que te has enfrentado relacionado a este tema? Bueno, pues ha habido muchos casos. Uno que recuerdo mucho fue una vez, en una ocasión, en una fábrica llamada Ojalá y Lámina, que ahorita ya cambió de nombre. Correcto. Hace muchos años, unos 25 años yo creo, el vendedor de la empresa en la que yo trabajaba iba a vender alrededor de unos 30 a 50 UPS de un kVA para una solución específica, y me pidió que lo acompañara por si había alguna consulta técnica por parte del cliente. Tú estabas como ingeniero de servicio, como ingeniero de campo, ¿verdad? Así es. Entonces ya acudimos con el cliente y el cliente pregunta, ¿esto va a resolver mi problema? Y como yo no estaba enterado de cuál era el problema, pues pregunté, ¿cuál es el problema que tú tienes? Me dice, no, pues resulta que tenemos estaciones de control de acceso
Ok. que en aquel entonces era con tarjeta. Era como reloj checador o algo así, ¿no? Sí, exacto, donde los trabajadores checaban su entrada y salida. Y esas estaciones estaban distribuidas en la planta porque estaba muy grande, tú la conoces, y entonces les fallaban muy seguido. Imagínense una empresa de ¿cuántos? ¿Unos 1000 trabajadores tal vez? Yo creo que más. O más. Es Bueno, muy grande. entonces el control de acceso era indispensable para la nómina, al final de cuentas, saber quién entró, quién no entró, etcétera, ¿verdad? Exactamente. Ok. Así es. Entonces, le pedí al ingeniero, bueno, vamos a ver una de esas estaciones. Ok. Vemos la estación y resulta que era una pequeña tarjeta de control. Ok. Era un aparato muy pequeño y le llegaba la alimentación por una tubería, pero llegaba solamente la fase y el neutro, no la tierra. Se querían ahorrar, o sea, ellos en su instalación, me imagino, dijeron, me ahorro esta línea de la tierra física que son, no sé, 100, 200 metros y pues es una lana, ¿no? Pues sí, eso suponía yo. Ajá. Pero bueno, la tierra física lo que hacían era que bajaban un cable ahí mismo y lo enterraban. O sea, ahí mismo localmente en el reloj checador, ahí ponían una varilla. Sí, enterraron una varilla y esa era su tierra. Entonces yo le comento a la persona de mantenimiento, le digo, eso está incorrecto, porque tú debes de partir desde la tierra, la debes de traer desde tu tablero. Ok. Y allá debiste haber unido neutro con la tierra. Entonces me dijo el ingeniero, pues no te puedo creer que se deban de unir, ¿verdad? Ya le expliqué en un pizarrón y me dijo, si lo que tú me estás diciendo es cierto, pues va a revolucionar toda la electricidad aquí en Ilsa, ¿verdad? Ok. Entonces le dije, bueno, pues muy sencillo, vamos a hacer una prueba. ¿Cada cuánto te falla? No, pues todos fallan varias veces al día. Bueno, no es lo correcto, pero vamos a puentear neutro con tierra, aquí mismo. No es lo correcto. Claro. Pero ya con eso eliminamos la diferencia de potencial que había y ya no debe fallar. Entonces hicimos el puenteo y ya le dije, bueno, ¿qué te parece unos 2, 3 días? No, pues que sí. Hicimos el puenteo para hacer la prueba y pues ya no nos volvió a hablar el cliente. Seguramente su solución ya... Señal o sea, de que solucionó el problema. Y pues ya no se vendieron los UPS. Bien, a este respecto, Miguel, y todos los que nos escuchan, existen estándares, normas, reglamentos. Nos escuchan, están ingeniero. escritos. Están escritos por ahí en manuales y demás. Sin embargo, es importante también, pues como en este caso, reunirnos para platicar sobre el tema en particular. Definitivamente que es muy, muy importante el que nos reunamos, y sobre todo cuando son personas que tienen mucha experiencia, como en este caso el ingeniero Miguel Estrada, para que comparta, para que nos platique, para que nos explique situaciones de campo que él ha vivido. Recuerden que el hacer las cosas incorrectamente, pues también nos lleva a un aprendizaje, ¿sí? A veces nos equivocamos y decimos, bueno, ¿sabes qué? No es por ahí, es por acá. Entonces, por ahí hay que compartir ese tipo de experiencias, Miguel, ¿no? De conocimientos. Así es. Aparte que más que nada mi política es siempre saber el porqué de las cosas. Si se va a unir neutro y tierra o si no se va a unir, buscar ese apoyo técnico de por qué es. Entonces, si tú sabes el por qué se hacen las cosas, no se te va a olvidar y ya vas a hacerlo correctamente siempre, ¿no? Es correcto. Aquí es bien importante, vamos a hablar de diferentes temas, el neutro, la tierra física, la tierra aislada, hay muchos mitos, hay muchas paradigmas y demás. Entonces, este tema da para mucho tiempo. Vamos a estar platicando únicamente 1 hora, pero yo te dejo abierta la invitación, Miguel, para que en un siguiente capítulo sigamos abundando sobre el tema, claro, y sobre todo de cuestiones prácticas. Por ahí me gustaría en un capítulo posterior compartir con toda nuestro auditorio cómo ir a realizar las mediciones de campo para hacer una buena tierra física, ¿verdad? Entonces, queda abierta esa invitación, Miguel. Muchas gracias. Bien, pues adelante. Sé que trajiste una presentación, ¿verdad? Sí, vamos a ver la presentación. La idea es que el tema se vea de la manera más clara, porque es la manera en la que el aprendizaje va a ser mejor. Bien, entonces vamos a empezar la presentación. Tenemos un objetivo y el objetivo es compartir con todos ustedes
los conocimientos teóricos y prácticos referentes al neutro y tierra física en una instalación eléctrica. Recordemos que independientemente del país en el que nos encontremos, este tema de la tierra física es un tema que no tiene fronteras, que no tiene, digamos, ¿cómo le podríamos llamar, Miguel? O sea, es aplicable a cualquier lugar. Hemos estado en China, en Estados Unidos, en diferentes países, y este es un tema de actualidad y bien importante, ¿verdad? Porque tiene que ver con la seguridad de las personas. Es correcto, exactamente, así es. Ok. Bien. Bueno, hablando de sistemas de tierra física, el sistema de puesta a tierra tiene como objetivo limitar la tensión que presentan las superficies metálicas expuestas debido a descargas atmosféricas. Por ejemplo, si llega a caer un rayo, todo elemento metálico que esté expuesto al aire tiene posibilidad de que ahí caiga parte del rayo, y entonces es posible que haya una fatalidad debido a la caída del rayo. Entonces, lo que se tiene que hacer es hacer un sistema de puesta a tierra para reducir a lo más posible esas tensiones y evitar un problema en una persona. Recordemos, Miguel, nada más como referencia, de acuerdo a un estándar de la NFPA 70E, que el cuerpo es muy vulnerable. Nuestro corazón trabaja con impulsos eléctricos, de tal manera que cuando llega a suceder una descarga eléctrica, como tú mencionas, un valor tan pequeño como 60 miliamperes nos saca de sincronía el corazón. Entonces, reafirmo lo que tú dices, es fatal si llegamos a tener alguna descarga de una persona por ahí, ¿verdad? Y se han visto por ahí ejemplos, videos de gente que ha quedado ahí precisamente porque le cae algún rayo o algo, ¿no? Es correcto. Tiene que pasar por el corazón la corriente. En ocasiones no pasa, pero te da una quemadura, que también es un gran problema. Entonces hay que evitar ese tipo de cosas, y para eso están las normas, para protegernos. Perfecto. Bien, aparte, en la misma filmilla, además se deriva la energía de sobretensiones estáticas hacia tierra para evitar daños en personas y en equipo eléctrico y electrónico. Esto, para darles un ejemplo, supongamos un motor que está moviendo una banda. El movimiento de la banda crea una fricción, y la banda es un elemento aislante. Esa fricción, si el motor no está aterrizado, va a hacer que poco a poco se cargue estáticamente el motor, y es peligroso porque alguien puede tocar y sufrir una descarga. Claro. Entonces, por eso es importante que también los elementos metálicos estén aterrizados para que esas cargas estáticas se drenen a tierra. Muy bien. Ahorita, como quiera, vamos a ver algunos ejemplos prácticos previo a que iniciáramos esta plática con expertos. Hacíamos un análisis, el ingeniero Miguel Estrada y yo, acerca de las sobretensiones que se generan, por ejemplo, cuando cae un rayo. Pero bueno, ahorita más adelante lo vemos. Bien. Aquí está vemos un ejemplo de una nave donde estamos viendo cómo se estructura el sistema de tierra física. Si observamos en la parte izquierda, vemos la llegada de cableado desde el poste a la mufa, es la que está marcando, y ahí el neutro se tiene que aterrizar, que es esa varilla que está enterrada. Ahora, la delta que se ve a la derecha, esa delta es la tierra del sistema de pararrayos de la nave. Son diferentes. Una es la tierra de la acometida y la otra es la delta del sistema de pararrayos. Pero resulta que ambos tienen que estar unidas, donde dice abajo bonding required between electrode systems. Lo que significa que tiene que haber una unión entre los sistemas de electrodos. Tienen que estar unidos eléctricamente. Hay muchas personas que les da mucho miedo esto y creen que si cae un rayo se van a electrocutar, pero todo lo contrario. Totalmente lo contrario. Y aquí aparte también deja de mencionar, Miguel, que como los electrodos están puestos en paralelo, pues tú sabes que la sumatoria de resistencias pues es la menor de la menor. De tal manera que en este caso muy particular, buscamos una resistencia baja para que la corriente, al haber alguna falla o al haber alguna descarga, pues esa corriente siga su camino más corto, y ese camino va a ser donde haya menos resistencia. En este caso, al estar en paralelo, la resistencia baja tremendamente, ¿verdad? Es correcto, pero además, como es una delta, la tierra del sistema de pararrayos es la menor impedancia y es la más cercana a la bajada del cable. Okay. Por lo tanto, la gran cantidad de la corriente del rayo
va a drenarse directamente a tierra. Muy poco se va a ir a la otra tierra. Okay, correcto. Por lo tanto, es seguro la operación. Okay. Bien, en este dibujo vemos el ejemplo de una alberca, Okay. como tenemos casi todos en nuestras casas. Y sobre todo aquí en Monterrey, Sobre ¿verdad? todo Que en Monterrey. no tenemos problema de agua. Tenemos mucha alberca, pero sin agua. Todos los elementos metálicos, ahí está la bomba, está un tanque que no sé para qué sirve, porque no soy experto en eso. Es un hidroneumático. Un hidroneumático. Un sistema para lavar. El tablero de control, todo lo que es metálico, observen que traen cables, son los cables verdes que se ven, es para unir todos los elementos metálicos. A eso se le llama unión equipotencial. Okay. La unión equipotencial, su objetivo es que si llega a caer un rayo, una descarga atmosférica, va a haber un voltaje, es correcto, pero ese voltaje es con respecto a tierra que está allá mero abajo. Como unimos todas las partes metálicas, todos van a estar al mismo potencial. Por lo tanto, la diferencia de tensión entre una parte metálica y la otra va a ser cero, porque todas tienen la misma tensión. Claro. Entonces, ahí es donde funciona la protección. Y eso la norma nos obliga que tiene que ser así. Lo voy a leer lo que dice abajo. Dice, todas las partes metálicas de las estructuras de la alberca deben estar unidas juntas. El acero no conductivo no puede ser usado porque no elimina los gradientes de voltaje. En resumen, todo tiene que estar aterrizado. De hecho, viene la reja metálica también, si la observas a la derecha. Ah, sí. También está conectada porque es algo metálico. Entonces, claro. Eso es lo que dice la norma, y aunque mucha gente piense que es peligroso, todo lo contrario. Eso es lo más seguro posible. Ahí suponiendo que anda una persona y que llegue a haber alguna descarga o una falla a tierra, si la persona toca la malla o toca alguna estructura metálica y está bien aterrizado, la persona no va a sufrir ningún daño, ¿verdad? Es correcto, así es. Muy bien. Bien, aquí damos una serie de resúmenes de algunas cosas que vamos a ver de todos modos más adelante. Se debe de hacer una conexión neutro-tierra, se le llama bonding en inglés. Eso es cuando tenemos un transformador. Tenemos un transformador o cuando tenemos nuestra acometida. Recuerden que la compañía eléctrica nos obliga a que en nuestra acometida el neutro que llegue tiene que estar aterrizado. Entonces, eso es una regla que debemos de seguir. Más adelante vamos a ver por qué es. Dice, esta unión se debe realizar en la acometida. Al neutro se le llama conductor aterrizado. Ahorita lo vamos a ver, pero el neutro es el mismo conductor y lleva la misma corriente que la fase. La única diferencia es que el neutro es un conductor que está aterrizado. Esa es la única diferencia. Sí, es una línea de regreso para cerrar el circuito, pues. Así es. Y aquí, Miguel, quisiera nada más, ahí en el chat, si nos pueden mencionar de dónde nos acompañan, compañeros. Por ahí quisiéramos saber de dónde estamos recibiendo su visita. Sé que se inscribió gente de México, de Centroamérica, de Sudamérica también. Yo invité a algunas personas de Estados Unidos. Paraguay, saludos hasta Paraguay, Monterrey, Perú. Excelente. Puebla, Chiapas, León, Guanajuato, donde la vida no vale nada. Villahermosa, Tabasco, excelente. Nicaragua, nos ganó León 1-0. Chiapas, Nicaragua, bueno, todos son bienvenidos. Veracruz, Ciudad Juárez, fantástico. Muy bien. Yo te quería hacer una pregunta, Miguel. Aquí, ¿qué sucede en un circuito cuando por algún error de un circuito que está trabajando y demás, qué sucede si desconectamos el neutro? Si desconectamos el neutro. Ajá. Estamos hablando de, generalmente, nuestra energía viene a través de un transformador. Sí. Y generalmente el transformador o es trifásico o es monofásico, que muchos le llaman bifásico, pero no es el nombre correcto, es monofásico, y en Estados Unidos le llaman split phase, fase partida. Cuando se desconecta el neutro, pues el neutro es el regreso de todos los voltajes o todas las cargas monofásicas. Claro.
Entonces, como el neutro es el regreso y ya no tiene la corriente por dónde regresarse, pues puede regresarse por la otra línea o por tierra, pero eso va a causar que se le llama neutro flotado, y por lo tanto lo que va a suceder es que vamos a tener en unos contactos bajos voltajes, como por decir 60, 80 volts, y en otros contactos que pertenecen a la otra línea, vamos a tener 160, 140 volts. Cuando en realidad debe ser 120, 127 volts. Exactamente. Entonces, eso es muy peligroso porque podemos dañar equipo. Claro. Un neutro abierto es bastante peligroso. Ok. Bueno, para que no hagamos ese tipo de operación ahí en los mantenimientos o lo que sea, ¿no? Bien. Es correcto, sí, es correcto. Bien. Aquí tenemos un diagrama típico de una instalación. Eso que se está marcando es el transformador que se encuentra en el poste. Okay. Ese transformador que también puede ser una subestación propia, ¿verdad? puede ser una subestación propia, es correcto. Entonces, aquí en este ejemplo es un transformador monofásico en el cual los dos extremos, que son los cables negro y rojo, son las líneas o fases. Y la derivación central es un cable blanco, que es el neutro. En el poste o en la subestación se aterriza directamente el neutro. Ahí está mostrado la tierra. Y luego ya esos cables solamente viajan hacia nuestra casa, las dos fases y el neutro. Entonces, la compañía eléctrica nos obliga a que el neutro lo volvamos a aterrizar. Eso es por requerimiento de la compañía eléctrica. Se aterriza y ahora, a partir de aquí, esta unión neutro-tierra que se hace en la acometida es la única permitida en todas nuestras instalaciones. No se permite ninguna otra unión neutro-tierra. No tengo un dibujo de cómo explicarlo, pero al rato comentamos el por qué. Claro. Y a menos que nosotros vayamos a tener otro transformador más adelante, se puede permitir volver a aterrizar, porque con el otro transformador estamos creando un neutro nuevo, el cual tenemos que aterrizar, que es el ejemplo que viene aquí. Salen de la primera caja, salen las dos líneas y la tierra, porque vamos a alimentar un transformador, no necesito el neutro. Claro. Va al primario, la tierra solamente va al chasis del transformador, exactamente ahí. Entonces, esa tierra no trae corriente porque no va en el circuito. Después, en el secundario del transformador, tenemos dos fases generadas y un neutro, que es la derivación central, y ese neutro se aterriza inmediatamente ahí. Y ya de ahí, de ese transformador, salen 4 hilos. Las dos fases, que son los cables negro y rojo, el neutro, que es el cable blanco, y la tierra física, que es el cable verde. Tengo una pregunta, una duda, Miguel. Aquí, por ejemplo, mencionas que el neutro es una línea de regreso. Es una línea de regreso. Entonces, la línea viva me conduce energía, el neutro es por donde regresa, sí. Pero entonces la Tierra no conduce corriente eléctrica en una condición normal, ¿verdad? En una condición normal no conduce, no debe de conducir corriente eléctrica. De hecho, hay muchas personas, lo iba a mencionar, hay muchas personas que dicen, ¿para qué mando el neutro si tengo el cable de tierra? Mejor me ahorro ese cable del neutro. Conecto las cargas con la tierra. La tierra no debe de llevar corriente, la que debe de llevar corriente de regreso es el neutro. Okay. Se tiene que cablear los 4 hilos. Bueno, y en en ese mantenimiento, en esas pruebas que se hacen de la tierra física, me ha tocado ver de que mides la corriente en ese cable del nudo, debe marcarte 0 si es que el sistema está bien, ¿verdad? Pero, sin embargo, ha habido ocasiones en las cuales te marca un nivel de corriente. Eso significa que en algún otro punto allá dentro en la instalación haya una unión, ¿verdad? Puede ser que haya una unión, puede ser que haya algún elemento en falla. Ok. Porque hay elementos que van conectados a tierra. Ok. Y sí se permite una mínima cantidad de corriente, porque hay ciertos elementos como, por ejemplo, los supresores de pico de voltaje. Sí. Esos van conectados con respecto a tierra, los elementos protectores. Entonces sí va a pasar una corriente muy pequeña, generalmente de 1 miliamper. Okay. Pero sí hay corriente. Pero hablando de términos, no sé, de 50 amperes, 100 amperes, eso no debe ser, ¿verdad? No debe ser, y qué bueno que lo mencionas, porque el hilo de tierra en ocasiones no es continuo. Se debe procurar que sea continuo todo, pero en ocasiones la continuidad se hace
por medio de un elemento metálico de fierro, no de cobre. Ok. Como en el caso de esta caja del transformador, si te fijas, la tierra de la derecha, el cable verde, Sí. va al chasis y la de la izquierda va al chasis, pero no hay una unión entre esas dos tierras con cobre. Entonces, si llegara a ver los 50 amperes que tú mencionas, los 50 amperes van a pasar por ese metal, por el fierro, y el fierro no es tan buen conductor como el cobre. Puede haber calentamiento, incendios, es muy problemático. Alguna falla por ahí. Exactamente. Muy bien. Es correcto. Bien. Ahora, algo que es bien importante, José Luis, Ajá. es que, como tú decías, hay muchos mitos, hay muchas cosas que se entienden muy mal. Y yo hace tiempo analizando esto, llego a la conclusión de que la causa del problema de que a veces no entendemos cómo funcionan los circuitos, sobre todo hablando de corriente alterna, es porque hay un cuarto hilo, que es la tierra física. Ok. Eso es lo que nos crea una confusión. Entonces yo aquí estoy simplificando el circuito. En la parte de la izquierda vemos el secundario del transformador, lo estoy poniendo como 127 volts, y estoy mostrando ahí en color rojo el hilo de la fase. Correcto. Hacia arriba viene en color rojo, es la fase, y pasa por la pastilla de alimentación, que es de 1/15. Ok. Pasa por nuestra carga, vamos a suponer que es un refrigerador, por ejemplo. Ok. Pasa por la carga y la vengo representando como una resistencia. Sí. Y esa resistencia nos va a generar un consumo de corriente, y luego, después de la carga, ese hilo de color celeste es el neutro. Por ahí regresa la corriente, ¿a dónde? A la fuente, al transformador. ¿Qué pasa con el hilo de tierra física que le llamamos tierra de protección? Es un hilo que va desde la unión neutro-tierra que hicimos en el transformador, y ese hilo va con cobre hacia el chasis del refrigerador. Correcto. Por lo tanto, si lo quitáramos de ese circuito, realmente no nos sirve para nada ese cable. Ok. La corriente va a pasar del hilo rojo, que es la fase, y se va a regresar por el hilo celeste, que es el neutro. Es un simple circuito con una carga y su pastilla de alimentación. Tan sencillo como eso. Perfecto. ¿Verdad? Quisiera abrir el chat por ahí a ver si tienen algunas preguntas. Me gustaría, Adriana, si nos hace favor ahí de leernos las preguntas para ir teniendo interacción con todos los participantes. Sí, ¿Qué te parece? No. Claro que sí. Muy bien. Adriana, háganos favor de leer las preguntas que hay. Sí, claro que sí. Por aquí, buenas tardes a todos. Jesús García Bundis nos pregunta, ¿qué voltaje tiene la tierra física? Con todo voltaje, el voltaje es una diferencia potencial, y el voltaje es entre 2 puntos. Entonces, está incompleta la pregunta. ¿Qué voltaje con respecto a qué? Si es con respecto a tierra, pues es 0, porque es tierra. Es la misma tierra. Pero ya si es con respecto a algún otro punto, puede ser una fase o el neutro. Ya depende de lo que sea. Ya. Es correcto. No sé si te queda clara la respuesta, ingeniero Gundis, con toda confianza. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Sí, Juan Pablo nos pregunta, una pregunta, ¿break de falla tierra puede ser aplicada dentro de la industria o solo es funcional en sistemas de casa-habitación? No entiendo una pregunta, break. ¿Break será un interruptor? Me imagino que es un interruptor. ¿Un interruptor? El de falla tierra se utiliza mucho donde hay personas. Por ejemplo, en los hoteles se utiliza mucho, no sé si has visto, donde está el contacto y tiene un botoncito rojo. Ah, sí, como bueno, eso se utiliza mucho donde hay personas, por ejemplo, en hoteles. ¿Por qué? Porque si te acabas de bañar y te estás secando el pelo y luego entras en contacto con algo, un cable pelado de la misma secadora, lo que hace ese interruptor es que detecta la pequeña que pase por tierra, y inmediatamente se dispara. Ya, se abre el circuito. Para proteger, exactamente. Pero generalmente se aplica donde hay personas, generalmente es en hoteles, en casas de habitación, donde hay personas generalmente. Industria no lo he visto tanto. Ok. La que sigue, Adriana. Gracias. De Raúl, dice qué calibre es el recomendado para tierra con respecto a neutro.
Ok, el calibre de la tierra viene dictado por la norma eléctrica, ya Sí. sea el NOM o el NEC, como una... Sí, hay que ver, hay tablas. Ese calibre depende de la máxima corriente que va a circular por la fase. Ok. Por ejemplo, si el máxima corriente que va a circular por la fase son 100 amperes, un calibre 2, Así es. generalmente el cable de la tierra viene siendo aproximadamente un calibre 4 o 6. Ok. Hay tablas. El objetivo de ese calibre es que tenga el suficiente cobre para que cuando haya una falla tierra pueda llevar la suficiente corriente, que va a ser una corriente de cortocircuito, el tiempo suficiente hasta que se bote la pastilla, que es un tiempo bastante corto. Muy bien. Gustavo Robles, ¿un supresor de picos es recomendable para una instalación doméstica? Sí, es muy recomendable porque sobre todo si estás en lugares donde hay mucha incidencia de rayos, corre el peligro de que se dañe el refrigerador, el horno de microondas, las televisiones. Hoy en día hay muchos aparatos electrónicos en nuestras casas. Entonces sí es bastante importante instalar un supresor de picos y son muy económicos para casa habitación. Ok, gracias. Gracias. Por ahí Jesús García de la pregunta que hacía acerca del voltaje dice que sería entre neutro y tierra física. Ok, el voltaje entre neutro y tierra física, ahorita lo vamos a ver. Ok. Es bien interesante ese Es muy punto, interesante, ¿verdad? y es un tema que vamos a abordar exactamente ese punto. Es Y como, ahí va a quedar bien claro de dónde viene. como la cereza del pastel, ¿no? Exactamente. Bueno, Bien. gracias. Johnny, ¿qué pasa si tienen esa unión neutro y tierra, no solo en la cometida, sino en varios tableros de distribución? ¿En qué afecta? Es una pregunta muy buena. Entre otras cosas, una de las cosas más importantes es que, tú lo sabes, la corriente por la fase, acordémonos que los hilos van a viajar por una tubería, Okay. que puede ser metálica, puede ser de PVC. Entonces, la corriente de fase tiene una dirección y eso crea un campo magnético por la regla de la mano derecha que tiene un cierto sentido y es alrededor del conductor. Ajá. Pero como el neutro trae la corriente de regreso y trae la dirección contraria, crea un campo magnético en sentido contrario. Ambos campos magnéticos se cancelan y eso nos evita que haya un campo magnético el cual nos puede generar ruido eléctrico y provocar problemas de operación en nuestros equipos. Ok. Entonces, ¿cuál era la pregunta? Ya se me fue. ¿Qué pasa si no? De una unión de neutro y tierra, no Ah, solo ok. una cometida. Entonces, Tienen varios tableros. si tú haces la unión de neutro-tierra en varios puntos, la corriente del neutro ya no va a regresar por el neutro, va a regresar a veces, parte de la corriente va a regresar por una tierra, por otra, por otra, por otra. Se va a Y dividir. entonces, vamos a decir que la corriente de fase son 10 amperes y la del neutro van a ser 4. Porque la demás corriente se regresó por la tierra. Correcto. Entonces, no hay la cancelación suficiente y ese campo magnético que se va a no cancelar puede provocar mala operación en aparatos electrónicos. Incluso sensibles. ahí es peligroso porque si viaja corriente por la tierra física y una persona se recarga o lo toca, pues somos susceptibles de que haya alguna descarga. Bien, ok. No sé, ingeniero, si continuamos con la presentación sí. Y en una segunda corte seguimos con las preguntas, ¿verdad? Adelante, sí, adelante, Miguel. Ahorita que terminamos la siguiente filmina, podemos parar para hacer preguntas porque está muy interesante la que sigue. Ok. En este circuito, como lo ven, es muy sencillo. La corriente sale por la fase, pasa por el refrigerador y regresa por el neutro. El cable verde no trae corriente porque ni siquiera está en nuestro circuito. No está en el circuito. Es un circuito muy sencillo y aquí dice la corriente es igual a 5 amperes, viene la flecha de arriba, es la corriente de fase y la corriente de neutro son 5 amperes. No tiene ningún problema. Ahora vamos a pasar a la siguiente. ¿Qué sucede si hay una falla a tierra? ¿A qué me refiero con falla a tierra? Supongamos que en el refrigerador, donde entra el cableado, el refrigerador trae un grummet, se llama. Ajá.
empaque de caucho, pero Ok. a veces ese se cae y se empieza a pelar los cables Ok. y el cable de fase puede llegar a entrar en contacto con el chasis. Entonces, cuando entra el cable de fase en contacto con el chasis, ahí viene marcado con una espantosa X, como diría Chabelo. Y entonces para la corriente es más fácil irse por el cable de tierra, porque el cable de tierra tiene menor resistencia. La mayor cantidad de la corriente se va a ir por el chasis y luego va a tomar el cable verde y por ahí regresa. Pero entonces, nuestra resistencia de carga es idealmente 0. Ok. Y si es 0, pues vamos a tener una gran cantidad de amperaje. Ahí viene como un ejemplo, 90 amperes. Ok. Cuando dispara. se va a disparar la corriente a 90 amperes y lo que va a pasar para una pastilla de 15 es que inmediatamente se va a disparar, abre el circuito y desconecta. Y así evitamos que haya voltaje expuesto en el chasis del refrigerador y evitamos electrocutarnos cuando vamos por un refresco. Por una cerveza. Por eso dije refresco, ¿no? Ok. Entonces, esa es la causa, o sea, ese es el motivo de utilizar ese cable verde. Si ese cable verde no estuviera, pues ahí se queda el voltaje en el chasis. Ok. Y entonces, una persona que llegue, sobre todo a veces llegas, te bañas, vas descalzo al refrigerador, lo abres y ahí se acabó todo. Es fatal. Por eso es bien importante el hilo que se llama tierra de protección, color verde, y ahora sí es parte del circuito, Correcto. en el caso de una falla. Entonces, ahora sí, preguntas relacionadas con esto. Uh-huh. Adriana, si nos hace a favor ahí de leernos las preguntas, por favor. Sobre todo relacionadas con este que acabamos de explicar. Así es. Bueno, aquí las preguntas se quedaron todavía lo que veíamos en el tema anterior. Sí. ¿Le seguimos con ese orden? Así es. Ok, Mauricio de la Cruz, si se une tierra y neutro, si se une tierra y neutro, emite voltaje con las líneas. Lo vamos a ver ahorita. Ok. Manuel pregunta, gracias. ¿Es necesario instalar una varilla independiente para cada tablero derivado en una instalación eléctrica o se puede interconectar a la varilla principal o malla de tierra en mufa o transformador? No es necesario en cada tablero. Lo que se tiene que hacer, que no se hace, es que debe de viajar el hilo de tierra de un tablero al otro. Y muchas veces no lo mandan. Mandan nada más las fases y el neutro. Dice, al cabo con la tubería, ¿verdad? Que Sí, se conecte ahí. exactamente. Ok, gracias. Gustavo Vadillo, en un sistema trifásico 220, para el arranque del motor no existe neutro, solo tierra física y existe un regreso de voltaje, 14 volts. Un regreso de voltaje, ¿el neutro? No, es que no tiene neutro, es un sistema trifásico. Vienen las Delta. 3 fases y la tierra física. ¿Y dónde está el regreso de voltaje? O sea, ¿voltaje de dónde a dónde? Seguramente es en la tierra física o dónde, Gustavo, ¿en dónde sería ese voltaje? Acuérdense que voltaje es diferencia potencial y el voltaje siempre es de un punto con respecto a otro. Bueno, ahorita que nos digan dónde. La siguiente pregunta, Adriana, por favor. Gracias. Manuel, ¿en qué casos se puede interconectar neutro y tierra física? El famoso puente unión. El famoso puente unión se hace cada que se instale un nuevo transformador aislador. Ok. Si hay adelante tableros y tableros, pero no hay transformadores, no se permite hacer otro puente unión. Ok. Ok, aquí Gustavo Vadillo nos está diciendo de lo del tema del regreso de voltaje. Dice en el neutro de control. Disculpe. En el neutro de control. Es posible que tengan un transformador para alimentar el control del motor o el control del drive. Ok. Y muchas veces ese transformador, como es de muy poquita potencia, es de 5 kVA o 3 kVA, no lo aterrizan. Okay. Y puede haber una diferencia potencial de una de las líneas a tierra. Ya.
Ok, gracias. El ingeniero Rubén Olivares, ¿en las lavanderías industriales o domésticas se usa el contacto de falla a tierra? Sí, debe usarse donde se use agua, es muy importante usarlo. Ok. Ingeniero Flores Duque, Alan Flores Duque, ¿cómo deben ser las instalaciones de la tierra física? ¿Desnuda o aislada? ¿O en qué caso se debe instalar desnuda o aislada? Desnuda se puede utilizar para casi cualquier tipo de estructura, o sea, cableado de iluminación, cableado de distribución. Y cuando se pide que sea aislada es cuando vamos a alimentar un data center o site. Es cuando pedimos que el cable sea forrado, que eso es el concepto llamado tierra aislada. Que ahorita también vamos a abundar sobre eso. Vamos a hablar sobre Adriana, vamos a parar las preguntas y vamos a seguir con la presentación. Ahorita regresamos con las otras preguntas. Ok. Bien, antes de pasar al siguiente, aquí te voy a hacer la pregunta a ti, tú que eres experto. A ver. Hicimos la Acabo de falla. plática entre expertos, ¿verdad? Sí, hicimos la falla a tierra. Ajá. Y se disparó el interruptor de protección. Correcto. Ahora, antes de que pasara la falla, vamos a suponer que desconecto la varilla a tierra. Sí. La quito. No tengo tierra, pero la unión sí. Ok. ¿Qué va a pasar? ¿Sucede lo mismo o no? Muy buena pregunta. Ya me pusiste a pensar. Es el mismo circuito, hago la unión neutro hilo de tierra, Ok. pero no pongo varilla enterrada, no la puse. No pones O se descompuso, se desconectó. ¿Va a dispararse la protección, sí o no? Digo, vas a tener el pico de corriente como quiera. ¿Sí? Sí, ¿no? Es un circuito eléctrico. Bueno, estamos aquí para aprender, Miguel, ilumínanos. Es un circuito eléctrico, sí. Ajá. El cortocircuito va a perdurar porque Ok. la corriente va a pasar por el hilo verde. Claro. Aquí, la varilla enterrada no nos sirve para nada. Ok. La tenemos que unir para otros motivos. Ok. Pero para este tipo de protección, la varilla enterrada no nos sirve para nada. No tiene función. Claro, tiene que estar conectada. Pero Ok. aquí no tiene ninguna función. Ok. ¿Verdad? Muy bien. Por eso ese tipo de preguntas es bien importante porque ahí es donde entiendes más bien El concepto. el concepto. Ok. Bien, avanzamos a la siguiente. Aquí hay una persona que es un perito súper experto en Estados Unidos llamado Mike Holt. Es un experto en explicación de todas las normas del NEC. Se los recomiendo porque en la página de Mike Holt, myholt.com, vienen muchos dibujos bastante claros explicando situaciones. Nada más como referencia, déjame comento el NEC, es el National Electrical Code, es el Código Eléctrico de Estados Unidos, que habla precisamente todas las normas, todos los estándares respecto a instalaciones eléctricas y demás aplicables. La norma que tenemos aquí en México y otras que se utilizan en otros países son pues una traducción de ese NEC, ¿verdad? Entonces, es el estándar americano para instalaciones eléctricas, así en resumidas cuentas. Es correcto. Y aquí en este dibujo viene la misma explicación que acabamos de ver en la filmina anterior, pero aquí aplicado a un sistema trifásico. Okay. Pero es lo mismo, es una línea de la estrella, viene en color amarillo, es un interruptor de 100 amperes, pero al haber un cortocircuito a chasis, la corriente se va, ahí en el perímetro, a 600 amperes. Okay. La corriente de cortocircuito. Y ahí viene con flechas el sentido de la corriente y por dónde pasa, por el metal y luego regresa por el hilo de tierra hacia el neutro. Entonces es el mismo circuito, pero en trifásico. Okay. El anterior lo hicimos así para que quedara más claramente explicado. Y ahora yo creo que lo van a entender perfectamente. En las protecciones de falla a tierra en los tableros, yo veo que se instala un transformador precisamente en esta línea, ¿verdad? En la tierra. Y que está sensando, digo, en teoría, si el sistema está funcionando bien, no pasa nada de corriente. Sí. Pero al momento de ver esta falla que tú mencionas, va a pasar esa corriente, se detecta, se manda al control y nos abre, eso es nos lo que debe hacen, abrir el sistema, ¿verdad? Eso es lo que hacen los interruptores GFCI. Ok. Ground Fault Circuit Interrupt. Okay. Miden la corriente en el hilo de tierra y si hay una corriente de tierra de ciertos miliamperes, inmediatamente se dispara abriéndose
para Ujú. proteger a la persona que no se vaya a electrocutar porque estás en el cuarto de baño, por ejemplo. Correcto. Ok. Bien, entonces es el mismo ejemplo y nada más que aquí lo explica Mike Hall, ¿verdad? Un poquito más claro que yo. Correcto. Entonces, para que lo vean. Bien, ahora, aquí otro torito, vamos a decir. Otro ejemplo. Otro torito. Vamos a decir que la persona de sistemas dijo, yo no quiero una tierra unida al sistema de tierras porque se me va a contaminar mi neutro Ok. y yo voy a poner mi tierra aislada, que es la que viene ahí marcada, tierra aislada. Yo puse una resistencia, esa que viene en color negro a la izquierda. Al centro. Esa resistencia representa la resistencia que hay de una tierra, que es la tierra aislada, de este electrodo, al otro electrodo. Vamos a decir que hay 50 metros de uno al otro, y como las dos varillas están enterradas, por abajo hay una resistencia que la estoy poniendo de 15 ohms. Ok. Es por el terreno. Es por el terreno, la resistencia del terreno, no hay ningún cable. Entonces, vamos a hacer el mismo cortocircuito. Se hace el cortocircuito, va la corriente por la fase, llega al chasis, llega al cable de tierra, pero llega a la tierra aislada. Pero no se puede quedar ahí, no se puede ir a tierra la corriente. Ok. Tiene que regresar a la fuente, que De es donde el está transformador. generando. Ok. Entonces viaja por la tierra y luego llega a la otra varilla y llega al neutro. El problema es que como la resistencia de la tierra son 15 ohms en este ejemplo, dividimos la corriente o dividimos el voltaje de 127 volts entre 15 ohms y nos da 8.4 amperes. La corriente de falla es de 8.4 amperes. Correcto. ¿Se va a disparar la protección? La pastilla es de 15. No llega ni a la mitad. No se va a disparar. ¿Y entonces qué va a pasar? El sistema va a seguir trabajando hasta que se... El refrigerador va a quedar energizado a 127 volts. Ok. Entonces llegas un sábado, juegan los Tigres, vas a ir por una cerveza al O los refrigerador, Rayados. o los Rayados, y pues fue ni alcanzaste a ver el partido. Entonces ahí es donde es el peligro de la tierra aislada. Ok. Afortunadamente, cuando hacemos esto, muchas veces la resistencia al terreno es 1 o 2 ohms y no pasa nada, ¿verdad? Ok. Pero no lo sabemos, no te puedes fiar de eso. Tienes que poner el conductor, unir las tierras entre sí, porque de hecho para eso la norma lo requiere. Claro. Entonces ya estamos viendo aquí por qué es necesario unir todas las tierras en un sistema eléctrico y no es... ese concepto de tierra aislada está equivocado. De hecho, el concepto no es que el electrodo esté aislado de todo el demás sistema. Eso es lo que está incorrecto. A veces con lo que nos topamos con la gente de sistemas, ¿verdad? Que dicen, Sí. no, ¿sabes qué? Yo no quiero una tierra que se comparta con todos los demás Porque áreas. se me contamina el neutro. Y Yo no sé quiero qué. una tierra exclusiva para mi sistema, Exacto. ¿verdad? Y ese concepto que tú mencionas precisamente de tierra aislada, así lo manejan ellos como que está aislada, pero en realidad tiene otra connotación, tiene otro significado, ¿verdad? En realidad pueden tener su propia tierra, pero debe de haber un cable que la una al sistema de tierra del edificio. Ese es el deber ser, y es Ese lo que el te deber marca la ser. norma, ¿verdad? Y es su propia tierra. Tú nada más lo vas a usar esa tierra para tus equipos, pero tiene que haber ese hilo de unión. Hago un paréntesis aquí, nada más para comentarles, el ingeniero Miguel Ángel Estrada tiene amplia experiencia en capacitación en UPS, en sistemas eléctricos. Él tiene, su empresa se llama Faraday Electrónica. Entonces, si alguno de ustedes posiblemente quiere contactarlo con toda confianza, la idea de este espacio es esta plática con expertos, es que ustedes tengan una referencia de alguien que tenga el conocimiento de causa y que nos solucione dudas y problemas y demás, ¿verdad? Entonces, por ahí al rato les compartimos la información de él. Sí, correcto. Ok. Bien, como ya vimos lo que es la tierra aislada, y aquí dice, la tierra aislada se refiere, en realidad, la norma así lo dice, se refiere a llevar el conductor de tierra aislado, es decir, forrado. Eso es en realidad lo que significa tierra aislada. Se requiere para circuitos de equipos sensibles, como por ejemplo, equipos de cómputo. Entonces, esa tierra
Lo que significa tierra aislada es que el conductor de tierra que va al data center tiene que ser un conductor forrado. Eso es lo que significa. Y el conductor debe ser forrado para que no haya conexiones que provoquen corrientes a otros lados y nos provoquen un ruido eléctrico, porque recordemos que en el data center hay mucho equipo bastante sensible. Hay equipo de comunicaciones que funciona a altas velocidades y el ruido eléctrico le provoca muchos problemas. Correcto. Por eso es esto. Y finalmente, todo electrodo de tierra, en el anterior, todo electrodo de tierra en un edificio o instalación deberá estar a su vez conectado o referenciado al sistema de tierra. Eso es, en resumen, lo que debe de suceder. Claro. Muy bien. Yo quisiera preguntarte aquí, Miguel, muy específicamente, ¿algún problema más fuerte que te hayas encontrado tú, que no le hayas y que te tengas que ir a la casa de tarea, consultarlo y demás? Tú me platicabas la vez anterior de un cliente que te contrató, en el cual en la línea de tierra o en el cable de tierra tenía un amperaje de 100 amperes, me dijiste, ¿verdad? Sí, era un cliente que no es en esta ciudad. Me comentaba que tenían ellos es una nave grande industrial. Sí. Y ellos tenían una corriente aproximadamente de 100 amperes en el hilo de tierra. Lo peligroso de esto es que, como les digo, no toda la continuidad de la tierra va por cobre. Hay partes donde pasa por chasis, que es fierro. Entonces el fierro tiene una mayor resistencia que el cobre y eso puede provocar un sobrecalentamiento. Entonces estamos hablando del riesgo de que haya un incendio en una planta. Ok. Entonces por eso... Sumamente peligroso. Muy, muy peligroso. Okay. Cuando sucedan cosas así tenemos que analizar qué es lo que está pasando. Y en ese caso, ¿te contrató el cliente, le hice solución o qué fue lo que pasó? Lo que pasa es que era fuera de la ciudad y no tenían los recursos y no contrataron el servicio. Espero que lo hayan solucionado. Eso fue hace unos 3 o 4 años, ¿verdad? Ok, excelente. Muy bien. A ver si sale alguna pregunta porque vamos a ir al tema principal que es... Si quieres terminamos con y ya tierra. Dejamos las preguntas para... Bien. Todavía tenemos algunos minutos. Aquí vamos a hablar de el voltaje de neutro tierra. Se habla mucho de que el voltaje de neutro tierra debe ser menor a tantos volts y no sé qué. Pero ¿qué sucede? Generalmente, supongamos que medimos en un centro de datos y el voltaje de neutro tierra lo tengo en 3 volts. Okay. Generalmente lo que se dice es, ¿sabes qué? Está en 3 volts, ponle otra varilla al sistema de tierra para bajar el voltaje. Pues resulta que eso no es la causa del voltaje en el neutro tierra. Entonces, si tú le pones otra varilla a la tierra, no va a servir para nada. Entonces aquí vamos a analizar... ¿Eso lo has hecho o lo has visto que lo haga alguien más? Sí, una vez así me pidieron. Mínimo me recuerdo una vez. Ok. Pero es lógico que suceda, o sea, es lógico porque no sabes que lo crea. Tú crees que es la Tierra. Y la Tierra no que dices, le pongo más electrodos de tierra y tiene que bajar. menor resistencia y baja el voltaje. A lo mejor el concepto de sentido común, digamos, pues está bien, ¿verdad? Voy a poner otro elemento en paralelo y... Exacto, así es. Es el razonamiento, pero tiene mucha razón. Pero recordemos que la Tierra no trae corriente. Correcto. Entonces no tiene por qué tener voltaje. Así es. Bien, aquí hicimos el mismo circuito que estamos utilizando, pero estoy agregando una resistencia en el hilo de fase y estoy agregando una resistencia en el hilo de neutro. Esa resistencia es la resistencia del cable. Okay. Entonces imagínate, José Luis, que tienes una acometida, un transformador de 100 kVA a 220 volts y en otro edificio a 100 metros está el data center. Okay. Entonces tú vas a viajar los hilos, 3 fases, neutro y tierra, los vas a viajar por una tubería y son 100 metros. Claro. Entonces esos 100 metros me dan una resistencia de 0.2 ohms en el cable de neutro. Ok. El de fase también tiene 0.2 ohms, pero ¿qué me afecta el de fase? Que me llega, en vez de 127, me llegan 125 o 126. Okay. Un poquito menor voltaje. Pero la corriente que pase por la carga, aquí estoy poniendo de ejemplo una corriente de 8.4 amperes
Ok. que pasa por nuestra carga, pasa por el hilo de fase y pasa por el hilo de neutro. Entonces, abajo viene el cálculo y viene el voltmetro que yo estoy colocando. El voltaje es igual a corriente por resistencia. Ahora, en el hilo de tierra física también puse una resistencia. Nada más que el hilo de tierra física, recordemos que no trae corriente. Por lo tanto, el hilo de tierra física no tiene voltaje. Correcto. Entonces, si yo mido donde puse el voltmetro, ahí voy a medir el voltaje de ¿qué? El voltaje de la el voltaje de la resistencia del hilo del neutro. Entonces, el voltaje de neutro a tierra se debe a la corriente que pasa por el hilo de neutro. Ahí viene el cálculo, viene voltaje es igual a corriente por resistencia, son 8.4 amperes por 0.2 ohms, nos da 1.68, me equivoqué. Volts. Volts, no Son amperes. volts. Son volts, exactamente. Ujú. Entonces, claro que puede haber otras cosas ahí más complejas, pero en general, el voltaje neutro-tierra se debe a la caída de voltaje en el hilo de neutro. Ok. De ahí viene el cuestionamiento, o la vez anterior platicaba una persona, oye, ¿qué tan grueso debe ser el cable de neutro? Obviamente, entre más grueso sea, esa resistencia Es pues, va a menor. bajar. Es correcto, Y entonces ahí lo que tenemos que corregir no es la tierra, sino el neutro. es correcto, así es. Ahora te voy a volver a hacer la pregunta. Si quitamos la varilla, No, ya no me preguntes, mejor pregúntale a la gente. Y es más, el que responda le damos un premio. bien, vamos a quitar la varilla, la varilla que aterriza el neutro. Vamos a quitar la varilla. El hilo de verde lo dejamos, el cable de tierra. Si quitamos la varilla, ahora ¿cuánto va a ser el voltaje de neutro-tierra? A ver, ahí en el chat, si nos pueden responder, por favor, una pregunta. Al primero que responda, le vamos a dar un premio, 0 volts. Vamos a dejar que respondan otros más, 0, 0. Bien rápidos para contestar. Muy rápidos. También atentos. Muy bien. Bueno, a ver, ¿cuál es la respuesta? Y explíquenos por qué. Acabamos de ver que eléctricamente el voltaje se debe a la caída de voltaje en el hilo de neutro. Si yo Correcto. quito la varilla, no estoy quitando nada, el hilo neutro sigue ahí. Claro. Entonces es el mismo voltaje. Ok. Volvemos a lo mismo. La varilla enterrada aquí no me sirve para nada. Me sirve para una descarga atmosférica Ok. o para igualar voltajes, la tierra equipotencial, Ok. pero para el voltaje neutro-tierra no me sirve de nada. Ok. Puedo no tener la varilla y el voltaje neutro-tierra va a ser el mismo. Miguel, digo, aquí quiero hacer un paréntesis. Hay mucho que platicar sobre este tema. A mí me gustaría dejar un segundo episodio de este tema. Sí. Hay muchas preguntas que, digo, podemos pasarnos aquí toda la noche platicando sobre esto y no vamos a terminar Así es, dando es ejemplos correcto. y demás. Sin embargo, me gustaría dejar abierta esta para una segunda sesión. Sí, ¿verdad? cómo no. Claro Ok. que sí. Por ahí hay más preguntas. Bueno, antes de terminar las conclusiones, ¿qué podemos concluir, Miguel? Haciendo un resumen de este tema tan extenso, tan importante, ¿qué podemos concluir? Punto número 1, que el neutro es un cable de regreso y la tierra es un elemento de protección, ¿verdad? La tierra es un hilo, se llama tierra de protección. Ok. Siempre debe existir el hilo de tierra. Ok. No lo podemos sustituir por decir, es que la tubería es metálica. No, tienes que mandar el hilo de tierra. Ok. Sobre todo si hay data centers. Muy Sí, bien. data centers. Ahora, el otro punto como conclusión, ¿dónde deben de unirse el neutro y la tierra física? El neutro y la tierra física se deben de unir en nuestra acometida. Si tenemos un transformador, pues ahí después, en el secundario transformador, en la estrella. Ok. Y si más adelante colocamos otro transformador aislador, vamos a generar un neutro nuevo. Y ahí debemos de volver a aterrizar. Perfecto. El otro punto, ¿a qué se debe esa diferencia de ese voltaje entre el neutro y la tierra física? Es la caída de tensión en el hilo del neutro. Perfecto. Ahora, otra pregunta. ¿Cómo bajo ese voltaje? Una es como dijiste, aumentando el cobre. Aumentando el calibre del neutro. Si tú dices, oye, es que el cableado va a viajar mucho, puedes poner el cableado un poquito más grueso.
para prevenir eso. Pero una instalación que ya está hecha, por ejemplo, tengo yo en ese neutro un cable calibre 1.0, pues le meto otro 0, ¿verdad? No se vale poner otro calibre. Pero es bien caro, ¿estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Porque meter otro hilo es sacar todo y luego si el hilo adicional ya no cabe por el tubo, es bien difícil. ¿Qué es más fácil? Colocar un transformador nuevo en el final. Ok. Si tú dices, oye, estoy viajando 100 metros y voy a poner un data center, Ok. pues pon un transformador aislado de 1 a 1, Ok. 220 a 220. Muy Y bien. generas un neutro nuevo y tu carga va a estar a 5 metros del transformador y el voltaje neutro tierra va a ser casi cero. Bueno, Miguel, estamos llegando prácticamente ya al final y quisiera dar allá apertura a las preguntas que hayan quedado por ahí. Adriana, si nos hace favor ahí de leer las preguntas, por favor, que hayan quedado. Ya se fue. A ver, No se vuelve eso. sí, Mauricio Zulbarán. Al hacer la medición de voltaje de línea neutro y posterior de línea a tierra, ¿esta medición debe ser la misma? No, porque hay un voltaje neutro tierra. Entonces los dos voltajes, las dos mediciones van a ser un poquito diferentes. Ok. Gracias. Rafael Saavedra, ¿algún síntoma que pueda apreciarse en las instalaciones sin utilizar instrumentos de medición para detectar posibles fallas en el neutro y o tierra o que nos pueda generar duda en su buen funcionamiento? Algo. Cuando no tenemos un buen aterrizamiento, no tenemos un buen sistema de tierra física, muchas veces se crean fallas aleatorias desconocidas en equipo, sobre todo en equipo electrónico. Entonces, cuando tenemos una falla medio rara que de repente sin ningún motivo aparente falla algún equipo, alguna computadora se apaga o algo así, generalmente empezamos a dudar del sistema de tierra y es lo primero que empezamos a revisar. Bueno, otro punto también que a mí me gustaría, complementando lo que menciona el ingeniero Estrada, es sin utilizar aparatos. Bueno, pues yo creo que es ir y ver físicamente los electrodos. A veces cuando están sulfatados, que nos ha tocado ver instalaciones en las cuales esa línea de tierra está cortada o que incluso se la robaron, no existe esa tierra, pues nuestro sistema está expuesto, nuestro sistema está con un problema latente ahí, ¿verdad? A veces cierran lo que viene siendo las bajadas, las deltas, y pues ahí no utilizan el concreto que debe de ser y también te genera un problema, ¿verdad? Cables flojos también. Digo, para hacer todo esto no necesitamos ningún aparato para Cables medir. flojos en el tablero también puede ser. Exacto. Ahora, te voy a comentar, ¿te acuerdas del Seguros La Comercial? Sí, cómo no. Hace muchísimos años. Hace muchos años, de repente, no tenían energía, o sea, estaba apagado el UPS. Y no, sí estaba encendido el UPS, pero no estaban trabajando, era un sábado, por decir algo. Estaban todas las computadoras apagadas y les tronaban como palomitas, 20, 25, 30 computadoras. Analizando, se encontró que el jardinero accidentalmente cortó el hilo de tierra física. Entonces puede caer un rayo, por ejemplo, y el rayo, en vez de descargar a tierra, se va hacia las computadoras. Ya. Y decían, pero es que estaban apagadas, sí, pero la fuente puede estar conectada, de todos modos. Ok. Ok, gracias. Mayolo Morales, ¿por qué debe unirse en la entrada de voltaje? Era cuando estaban hablando de... El neutro y la tierra. Supongo que ahí. Debe ser la unión. Porque generalmente ahí es donde está la tierra. Ok. Generalmente ahí es donde está la tierra. Y es donde está la fuente, precisamente. Así es. Ok. ¿Qué pasa si está desconectada la tierra física y hay falla a tierra en un circuito? Ya lo comentamos. Hay la posibilidad de que se quede energizado, ya sea el motor, el refrigerador se quede energizado, y es posible que haya una fatalidad, una persona que se pueda morir por electrocución. Okay, gracias. Arturo, entonces se debe conectar neutro y tierra física juntas. Únicamente, volvemos a repetir, en la entrada del sistema. En la cometida. En la cometida.
nosotros tenemos el transformador, después del transformador, en su salida, ahí en el neutro y la tierra física es donde se debe de conectar. Nada más. Nada, sí, exacto. De ahí, de ese transformador, de esa unión, salimos al tablero de distribución, pero ya viene la tierra física y viene el neutro y cada uno va a su punto de conexión. La barra de tierra regularmente pues está directamente a la carcasa, ¿verdad? Y la otra línea, la otra barra tiene unos aisladores, es lo que la diferencia, ¿verdad? Es el neutro. Hay tableros que sí las traen unidas. Ok. Entonces hay que tener mucho cuidado que cuando llegas al neutro, te asegures que la barra esté aislada. Es correcto. Ok, gracias. Víctor Quiroz, Miguel, respecto a la tierra física en un site, que normalmente todos tienen una barra de cobre y que utilizan para aterrizar los racks, ¿esta barra se debe unir con el cable de tierra que está en el centro de carga o no? Sí, pero sí, o sea, sí deben de unirse. Sí deben de unirse. Sí es mejor que desde la tierra vaya hacia el tablero directamente, no desde la barra al tablero. Pero sí deben de unirse. La normatividad te marca cómo debe hacerse y todo eso, pero sí deben de unirse porque volvemos a lo mismo. Todas las tierras en un sistema eléctrico deben estar interconectadas entre sí. Unificadas. Exactamente. Gracias, Gustavo Robles. ¿Para qué motivo sirve la varilla enterrada? Ok. Cuando hay una descarga atmosférica, o sea, un rayo se genera por fricción de aires de diversas temperaturas en la atmósfera. La ionización. Y esa fricción va a crear, vamos a decir que cargas, por decir algo, negativas. Esas cargas negativas van a crear una atracción con cargas positivas en la Tierra. Y esa atracción, entre mayor cantidad de cargas se generen, pues es mayor la diferencia potencial hasta que se rompe el dieléctrico y se dispara lo que se llama un rayo. Entonces, el rayo tenemos que darle paso ¿a dónde? A tierra, porque va hacia allá. Para eso es la varilla de tierra. Ok. Aquí está una pregunta, pero dice, ¿y banco de resistencia entre neutro y tierra? Ahí no me ha tocado, no tengo experiencia yo de bancos de resistencia. Sí, sé que algunas veces Sí, los sí, conectan. sí se usa, pero eso lo vamos a ver en lo que viene siendo el tema de protecciones. Si nos dan oportunidad, digo, como quiera, aquí tenemos alrededor de 40 preguntas, se las vamos a responder y se las vamos a contestar ahí en el grupo que se hizo de WhatsApp, como quiera. Para que quede más claro. ¿Okay? Pedro Martínez, el concepto de tierra aislada según la norma se deberá conectar en el punto de origen de la red del sistema de tierras físicas. Digo, ahí como que es una afirmación, ¿verdad? Bueno, está bien. Muchas gracias por informarlo. Manuel Franco, ¿cuál es la resistencia adecuada que debe tener la tierra donde se entierra una varilla de tierra? La norma eléctrica nos marca que deberá ser la impedancia de tierra de menor a 20 ohms. Si enterramos una varilla y no da los 20 ohms, se puede enterrar otra varilla en paralelo para poder bajar esa resistencia y tenemos que llegar a menor a 20 ohms. Bueno, en realidad ahí, complementando también esto, yo me he topado con algunos autores que dicen que debe ser de 5 ohms. Pero bueno, vamos a complementarlo, vamos a investigarlo por ahí. Es más, se los dejamos de tarea. Pero para la norma eléctrica, para el NEC y para el NOM, es menor a 20 ohms. Okay. Posiblemente sea menor para data centers, de acuerdo a reguladores como ICREA, por ejemplo. Es posible que pidan una menor resistencia. Obviamente, entre menor sea la resistencia, pues es mucho mejor, ¿verdad? Es mejor, sí. Ok. Dice Pedro Martínez, en el conductor de puesta a tierra, ¿cómo se puede amortizar o eliminar el ruido eléctrico en un circuito con disturbios eléctricos generados por armónicos? No sé, ¿hay un filtro de armónicas? Lo que pasa es que los armónicos no se van a la tierra.
Las armónicas es un tema un poquito complejo, pero por ejemplo, te puedo explicar que si tú tienes armónicas en un transformador delta estrella, los armónicos se quedan girando en la delta, que es en el primario del transformador, pero no se van a la tierra los armónicos. Eso está equivocado. Digo, yo creo que ahí tendríamos que hablar de un tema muy particular de calidad de energía, Sí. para ver qué soluciones hay. Miren, por el tiempo y respetando las otras actividades que tienen ustedes, a mí me gustaría concluir el día de hoy. Sin embargo, todas esas preguntas que ustedes están haciendo ahí en el chat, tiene instrucciones aquí en la oficina de tomar nota y respondérselas ahí, ya sea en el correo electrónico o en el grupo de WhatsApp que se generó. Se va a aplicar una encuesta de satisfacción. Les pido por favor que nos ayuden a mejorar esto. Esta es la primera plática que hacemos con expertos. Nos interesa mucho su retroalimentación para mejorarlo. Y aparte, esas personas que contesten, vamos a hacer una rifa y van a poder llevarse por ahí un premio. ¿Ok? Entonces, por favor, ayúdenos con eso. La intención de nosotros es mejorar y seguir compartiendo con ustedes información muy importante, que así como con el ingeniero Miguel Estrada van a venir otros expertos, gente que tiene al menos 30 años de experiencia en diferentes áreas. Y Miguel, mira, yo te quiero hacer un reconocimiento, regalarte algo muy especial que yo hice y que te va a encantar porque pues trae un símbolo por ahí muy padre y lo vas a usar todos los días. Ok, muchas gracias. Ok, un aplauso, Miguel. La presentación estuvo fantástica. Muchas gracias por acompañarnos. Y por favor, no dejen de seguirnos por ahí, denos like en nuestra página ISTESA. Estamos en Facebook, estamos en Instagram y les haremos llegar con anticipación información acerca de la próxima plática con expertos. Les agradecemos mucho, muchachos. Por favor, un último detalle, si pueden abrir su cámara para tomarnos una foto, nada más para dejar constancia de que aquí estuvimos. Luego nos llaman la atención allá en la casa, ¿verdad? No nos creen, ¿no? Si nos hacen favor de abrir su cámara para tomarnos una foto por ahí, Katia o Jonathan, Adrián, no sé quién vaya a tomar la foto. Y también para que vamos a la primera toma de 4. Échale, adelante. 1, 2, 3. Ok, vamos con la 2 de 4. 1, 2, 3. Bien. 3 de 4. Y ya la última. Viene de ahí. Listo, gracias. Gracias por su presencia. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Felicidades. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches, muchachos. Hasta luego.